Bienvenidos a la cervecería de Darksander. Hola mundo, hola Asgardia, soy Darksander. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los diferentes tipos de cerveza. Como se comentó en el capítulo anterior, todas las cervezas se fabrican igual. Cambias el tipo de agua, el tipo de cereal y el tipo de fermentación, y obviamente la levadura que se utilice. Recordemos además que dependiendo del tipo de lúpulo utilizado, lograremos matices en el sabor y en el aroma. En el mundo existen muchísimos tipos de cerveza, por lo que si quieres un pasatiempo que te requiera viajar por el mundo, prueba las diferentes variaciones que existen de esta deliciosa bebida. Las primeras dos grandes familias de cerveza tienen a la levadura como ingrediente diferenciador. Se trata de las Lager y las Ale. Las primeras, las Lager, usan levaduras de tipo Saccharomyces carlsbergensis o Saccharomyces ovarum, y las segundas levaduras Saccharomyces cerevisiae, que por cierto también sirven para hacer pan. ¿Qué es lo importante de estas levaduras? Que las levaduras Lager se precipitan y generan la fermentación desde el fondo del barril, mientras que las Ale quedan flotando en el barril y generan la fermentación desde arriba. Como la fermentación es desde arriba, para que alcance a fermentar todo el barril necesitamos altas temperaturas. Mientras que las Lager, al precipitarse y fermentar desde abajo, lo pueden hacer durante un buen tiempo y a bajas temperaturas. Ahora encontremos realmente la diferencia. Acá entramos en pequeñas diferencias y en evolución de los conceptos a lo largo del tiempo. Si recuerdan, en nuestro capítulo anterior se le llamaba ale a la cerveza sin lúpulo, que supone que viene del inglés antiguo y este a su vez del germánico alu, haciendo referencia al color rojizo o dorado. Era una bebida rubia o cobriza de sabor dulzón. La palabra beer en inglés hacía referencia a las bebidas fermentadas con sabor amargo. Hace referencia a la cerveza fuerte con sabor amargo secundario al uso del lúpulo. Si se acuerdan, en las Islas Británicas solo se tomaba ale, y fueron los flamencos cuando emigraron a las islas que llevaron el lúpulo. Y esta fue la primera diferenciación. Ale sin lúpulo y las beer, que venían del continente, lupuladas. Pero con el tiempo estas definiciones fueron cambiando, dependiendo del sistema de fermentación y del sabor, obviamente del olor, el aroma. Entonces empecemos con cervezas Lager. Son cervezas que usan levadura Lager que actúa en la parte baja del fermentador. Requieren en general temperaturas de fermentado bajas y tiempos largos. Es habitual que una cerveza Lager debe fermentarse al menos a 10 grados, muchas veces incluso por debajo de los 5 grados, y que lo haga durante unos 2 o 3 meses. Las bajas temperaturas de fermentado hacen que estas cervezas solo se puedan elaborar en invierno o en cámara frigorífica. Las Lager son cervezas normalmente hechas con poco lúpulo, de color claro y de graduación relativamente baja. La mayor parte de las cervezas que se beben en la mayor parte del mundo, ya sean una pinta, botellas o latas, son Lager, por lo que bien le sienta a la Lager que se sirva bien fría. Es decir, las Lager no tienen aroma, el sabor lo da básicamente qué tan amargo puede dar, no tienen mucho cuerpo, son más bien refrescantes y por lo mismo se deben servir frías. Sin duda el tipo de cerveza preferido en la mayor parte de los países de Europa continental y de América es Lager. Ahora, no hay ninguna regla que indique qué tipo de malta lleva una cerveza Lager, aunque es habitual que haya un alto porcentaje de malta clara y poco o nada de malta tostada o caramelizada. Muchas recetas también llevan un poco de malta de trigo. Dentro de las Lager, las más conocidas están las Pilsen, la Spezial, la Dortmundster, la Schwarzbier, la Viena y la mayor parte de las Bock, que en sí es una familia de cervezas que veremos luego. La segunda familia que vamos a hablar son las cervezas Ale. Las Ale, al revés de las Lager, son de fermentación alta, es decir, que la fermentación se produce en la superficie del fermentador. Se suele fermentar a temperaturas que rondan los 19 grados durante periodos cortos que van de 5 a 7 días, seguidos a menudo de una segunda fermentación que tiene como objetivo reducir la turbidez de la cerveza. Recuerden en el capítulo anterior que la turbidez y el aspecto de la cerveza tuvo validez en el momento en que se introduce los vasos de vidrio, porque antes se servían en vasos opacos, de metal, de madera. El color, la transparencia de la cerveza no importaba, pero cuando uno ya la ve en un vaso de cerveza, hombre, ahí ya es importante el aspecto. Suele tratarse de cervezas hechas con bastante cantidad de lúpulo
y contenido alcohólico elevado. Insisto, estos son rasgos generales, dado que, como ya hemos explicado, una cerveza ale es simplemente una cerveza fermentada con la levadura ale, es decir, de fermentación superior, y se puede hacer más o menos fuerte en función de la cantidad de lúpulo y de malta que se añada. Este tipo de cerveza tiene muchos seguidores en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia y en general en las antiguas colonias británicas. No se suele servir helada como hacemos con la lager. ¿Por qué? Porque tiene mucho sabor. Cuando se sirve una cerveza ale muy fría, se concentra el sabor y la experiencia no es muy agradable, no es lo que queríamos. Pasa lo mismo con los vinos. El vino blanco se debe servir frío para concentrar el poco sabor que tiene. En cambio, el vino tinto tiene mucho sabor, tiene mucho cuerpo, y al tomárselo frío se vuelve muy denso el sabor y no es agradable. Entonces ya tenemos dos tipos de cerveza grandes: las lager, fermentación baja, tiempos de temperaturas bajas y tiempos de fermentación prolongados. ¿Listos? Las ale son de fermentación superior, altas temperaturas de fermentación y tiempos cortos de fermentación. Como los tiempos de fermentación son muy cortos, se presta para el lúpulo. Acuérdense que si el lúpulo lo agrego al principio del hervor, me va a dar aromas. Si la dejo durar unos 20 minutos más, me va a dar el sabor amargo. Pero en cambio en las lager no va a haber mucho sabor, porque durante muchísimo tiempo se va a estar fermentando. Entonces se pierde el olor, se pierde parte del sabor. Entonces el lúpulo ahí no entra. Las lager son más bien cervezas refrescantes, son cervezas con no mucho cuerpo, fáciles de tomar. Pero hay otros tipos de cerveza. La mayoría de las ale y de las lager son hechas con cebada. Pero hay otras cervezas de trigo y son toda una categoría en sí. Y son especialmente importantes en Alemania. Están hechas total o parcialmente de malta de trigo, son claras de color y de baja graduación. Se fermentan con levadura ale, es decir, de fermentación superior, altas temperaturas y cortos tiempos de fermentación. Y la más conocida es la cerveza blanca, la Weiße Bier, que hace las delicias del Oktoberfest en Múnich y tiene una variante también muy rica, deliciosa en Berlín. Ojo, es refrescante. Y ya que empezamos en Alemania, hablemos de las Bock. Tal y como dijimos antes, son cervezas de tipo lager, muy ricas en malta tostada, lo que les confiere un sabor muy oscuro. Hacen una preciosa espuma blanca que contrasta con el color marrón de la cerveza. Obligatoriamente se va a pegar al bigote. Hay que beberlas con cuidado porque suelen tener más de 7 grados de alcohol, y algunas Bock, como la Eisbock, se llega a congelar en parte como una técnica para retirar las partes de hielo que no contienen alcohol y con ello aumentar la graduación total. Al revés que otras cervezas oscuras que veremos más adelante, las Bock no son demasiado lupulosas y predomina siempre el sabor a malta y algo de dulzor. Entonces, como ven, las Bock son un estilo específico de cerveza. Entonces son de fermentación inferior, o sea, se precipita la levadura, largos tiempos de fermentación y a bajas temperaturas. Pero, contrario al resto de las lager, las Bock vienen con malta tostada o malta caramelizada, y eso es lo que le da ese sabor fuerte. Las Bock tienen más cuerpo que el resto de las lager. Muy bien, ahora vamos a hablar de las Pale Ale. No sé si se acuerdan, al final del capítulo anterior estuvimos hablando de una cerveza que se hizo con una malta muy pálida, de ahí que se llama Pale Ale, y toda una familia de cervezas ale de color claro, elaborados con pequeñas proporciones de malta tostada. Pero que el color no nos engañe. Suelen ser cervezas con mucho lúpulo y por lo tanto con muchísimo sabor. Algunas de ellas incluso bastante amargas. Destacan en esta categoría la IPA. Me encantan las IPA. Tienen doble sensación de lúpulo y sobre todo al final queda ese sabor amargo. Es como una graduación de amargor que presenta la IPA. Es una cerveza muy alcohólica y rica en lúpulo. Recuerden, durante la invasión que hizo el Reino Unido a la India, y como les conté también al principio de este canal, la cerveza tenía muchos nutrientes y se creía que por su alto contenido dulce y de cereal tenía muchas calorías, que realmente las tiene, y se le daba a los trabajadores agrícolas y a los soldados para que tuvieran energía para la batalla. Pero trasladar cerveza desde Reino Unido, desde los puertos de Liverpool hasta la India, que eran viajes de hasta
3 meses, con oscilaciones muy fuertes en la temperatura. Cuando llegaban a la India, el sabor era desastroso. Pero como ya sabemos, el lúpulo, además de darle aroma, además de darle ese sabor amargo, además de ayudar a precipitar y limpiar la cerveza, tiene un efecto muy bueno, y es que estabiliza los microorganismos, es decir, detiene ciertas bacterias para que detengan el proceso de fermentación. Por eso las Indian Pale Ale, por eso se llaman Indian Pale Ale, tenían doble lúpulo, muchísimo lúpulo, para que estabilizara la cerveza y alcanzara a llegar a la India. Obviamente cuando llegaba a la India estaba en buenas condiciones la cerveza, pero era muy amarga y se convirtió en un estilo de IPAs. Y de hecho yo siempre donde voy me tomo siempre una IPA. Es obligatoria la IPA, esa graduación que tiene con el lúpulo, y sobre todo una IPA negra, espectacular. Muy bien. La English Bitter es un clásico de los pubs del Reino Unido y son magníficas algunas American Ales hechas con lúpulos de Estados Unidos. Acabo de usar una palabra y es los pubs, y pubs es el acrónimo de Public House. Y recordemos que en los Public House es donde se reunían en la Edad Media las habitantes de una villa para hablar de los problemas de la comunidad, de llegar a acuerdos, solucionar problemas que tuvieran la comunidad en los cultivos, y donde la gente podía acceder a la cerveza, pero no para emborracharse, sino para, acuérdense, era la única manera que tenían de adquirir o tener acceso mejor a agua limpia, la cerveza, las public house, y de ahí que se llaman en el Reino Unido los pubs. Pues ya hablamos de las Pale Ale, ya les comenté, son cervezas de color claro. Ahora vamos a hablar de las Dark Ale. Entonces, si Pale Ale significa ale pálida, pues tiene que haber ales oscuras, es decir, las Dark Ale. Se trata de las Stouts y las Porter. La cerveza Stout, a veces llamada cerveza negra, es una cerveza muy oscura, hecha con una buena proporción de maltas tostadas y caramelizadas, además de una dosis de lúpulo, muy alta por cierto. Son cervezas de textura espesa y cremosa, con fuerte aroma a malta y un regusto dulce. Son cervezas ale, acuérdense, fermentación superior, altas temperaturas, tiempos de fermentación cortas, pero aquí tiene dos cosas claves. Una, el agua para esta cerveza tiene que ser un agua dura, con alta concentración de calcio y de magnesio. Y a eso, que ya de por sí el agua ya es espesa, por decirlo de alguna manera, le agregamos maltas tostadas y caramelizadas. La más famosa de estas cervezas es la Guinness irlandesa. Los que han tomado Guinness se han dado cuenta que es una cerveza espesa con mucho cuerpo y es de paladar largo, dura mucho tiempo el sabor en la boca. Ahora, dentro de las Stout existen varias categorías, destacando la Imperial Stout, que lleva una altísima concentración de malta, lo que le confiere una alta graduación alcohólica una vez fermentada. Otros tipos los marca el tipo de malta que predomina, por ejemplo, el chocolate, el café. Incluso hay una que se llama Milk Stout, es una cerveza que se le adiciona lactosa, que es el azúcar de la leche, para generar alcohol. Dentro de las Dark Ales, ahora vamos a hablar de la cerveza Porter. Para muchos la cerveza Porter es otro tipo de stout, menos oscura, menos potente. Son cervezas ale con colores bonitos, es limpia, también es rica en lúpulo, pero es una cerveza refrescante, no es una cerveza para degustar, es una cerveza para tomar cuando hace mucho calor. El contenido alcohólico no es muy alto, es como si fuera una lager oscura, por decirlo de alguna manera, pero igual tiene la fermentación superior. Entonces, una porter es una stout clara, de bajo contenido alcohólico, sin mucho cuerpo y fácil de tomar. Es sobre todo una cerveza refrescante. Es más, si se podría comparar con las Bock, que habíamos hablado que las Bock son cervezas lager oscuras. Ahí vamos a hacer una división extra, y es que acuérdense que yo les comenté que uno de los mejores productores de cerveza fueron los monjes trapenses, y los monjes trapenses se ubicaron en lo que hoy en día es Bélgica. Y si se acuerdan, la primera licencia para producir cerveza fue en Bélgica. Muy bien,
La cerveza belga por sí mismo puede ser una categoría. Tiene pálidas, tiene oscuras, tiene lager, y hay un tipo específico de cerveza, solo se produce en esa zona. Hay un valle donde en primavera crece un tipo específico de levadura. Se deja fermentar al aire libre y este tipo de levadura produce un sabor muy particular.